La evolución humana tiene sus raíces en una búsqueda singular y implacable, la supervivencia. La esencia misma de la vida, según la teoría de Darwin, es la preservación de la especie a través de la reproducción. El impulso genético de procrear está profundamente incrustado en nosotros, una fuerza que ha garantizado la continuidad de la humanidad durante milenios. Es una ecuación simple: aquellos que se reproducen transmiten sus genes, y aquellos que no lo hacen, bueno, su legado genético se desvanece en el olvido. Pero hoy, nos enfrentamos a una curiosa contradicción. Individuos inteligentes, capaces, aquellos que cuestionan, desafían y mejoran el mundo que los rodea, están optando cada vez más por renunciar a este instinto humano tan básico. ¿Por qué? ¿Será que esa misma característica que los distingue, la inteligencia, en realidad los pone en conflicto con el imperativo biológico de reproducirse? Es una paradoja que no encaja cómodamente con la narrativa estándar de la supervivencia darwiniana. Durante siglos, nuestros antepasados vivieron con la comprensión de que la supervivencia implicaba tener hijos, y con los hijos venía la posibilidad de dejar una huella en el mundo, de crear y transmitir legados. De hecho, durante la mayor parte de la historia, la paternidad era casi un deber social tácito. Pero en la sociedad moderna, las cosas han cambiado. Muchos de los intelectos más brillantes, aquellos con el poder de dar forma a las futuras generaciones, eligen renunciar a la reproducción. En su lugar, persiguen carreras, pasiones y proyectos intelectuales, a menudo citando razones que, a primera vista, parecen no tener nada que ver con la necesidad biológica. ¿Qué significa esto para el futuro de la humanidad? ¿Es la inteligencia misma el factor que impulsa esta decisión? En este momento de paradoja, donde la naturaleza se encuentra con la elección, nos vemos obligados a preguntarnos: ¿puede el intelecto ser el enemigo de la evolución? Esta paradoja abre la puerta a preguntas que debemos explorar con más profundidad, pues las respuestas podrían reconfigurar nuestra comprensión tanto de la humanidad como de las fuerzas que nos mueven. En un pasado no tan lejano, el concepto de familia era simple y comprendido de manera universal. La reproducción no era solo un imperativo biológico, sino también social. Durante siglos, las grandes familias fueron la piedra angular de la sociedad. Desde las antiguas comunidades tribales hasta las sociedades agrícolas, la procreación estaba profundamente tejida en el tejido social. Las familias eran vistas como la unidad fundacional de la sociedad y el mecanismo a través del cual se aseguraban los valores culturales, la estabilidad económica y la supervivencia. Tener hijos no era solo una elección personal, era una expectativa colectiva, un símbolo de la contribución al continuo de la humanidad. Pero esta estructura social, antes clara, ha colapsado en la era moderna. La familia posmoderna ya no se define por los mismos principios que guiaron a nuestros antepasados. Hoy, estamos presenciando un cambio dramático en la forma en que las personas ven la familia, la reproducción y la paternidad. En gran parte del mundo desarrollado, cada vez menos personas eligen tener hijos, o posponen la paternidad indefinidamente. Este cambio no es producto de factores biológicos, sino de profundas transformaciones sociales y culturales. El feminismo ha jugado un papel crucial en esta evolución, otorgando a las mujeres una mayor autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas, permitiéndoles desafiar las normas tradicionales de la vida familiar. Las ambiciones profesionales, que antes estaban reservadas en su mayoría para los hombres, ahora son una búsqueda igualitaria para las mujeres, y el deseo de libertad personal, la libertad de explorar el mundo, de desarrollarse intelectualmente, de crear, a menudo prevalece sobre las responsabilidades de criar una familia. La elección personal también está influenciada por presiones sociales complejas. La inestabilidad económica, el costo de vida y las preocupaciones sobre el equilibrio entre trabajo y vida han creado un nuevo paisaje en el que las personas están repensando la paternidad. La pregunta no es solo si tener hijos, sino si pueden permitírselo, si pueden criarlos en un mundo que parece cada vez más incierto. La estructura tradicional de la familia ya no es algo dado, y para muchos, la decisión de permanecer sin hijos, o de retrasar la paternidad, es cada vez más vista como una elección racional, no solo un acto de rebeldía. Durante la mayor parte de la historia humana, la reproducción fue la piedra angular de la supervivencia. La selección natural, tal como la propuso Darwin, es fundamentalmente acerca de garantizar la continuación de la vida a través de la reproducción. Nuestro plano evolutivo fue diseñado para priorizar la transmisión de los genes, un impulso codificado profundamente en nuestra biología. La supervivencia de la especie dependía de ello. Pero a medida que la humanidad ha evolucionado, también lo han hecho nuestras capacidades cognitivas, lo que nos ha permitido ver más allá de la necesidad inmediata de reproducirnos, cuestionar nuestros instintos y desafiar los imperativos biológicos que una vez nos definieron. Este cambio genera una tensión profunda. Cuanto más entendemos sobre el mundo,
más nos damos cuenta de las opciones que tenemos. La inteligencia, antes vista como una ventaja evolutiva, ahora puede parecer una espada de doble filo. Una cosa es actuar puramente por instinto, pero otra muy distinta es tener la capacidad de reflexión, autoconciencia y pensamiento crítico. Estos rasgos nos han permitido analizar no solo el mundo que nos rodea, sino los propios instintos que guiaron a nuestros antepasados. Con esta conciencia expandida, los individuos inteligentes pueden confrontar y cuestionar los impulsos biológicos que se han arraigado en nosotros durante milenios. ¿Qué sucede cuando la razón entra en conflicto con el plano de la naturaleza? El conflicto entre la biología evolutiva y la cognición moderna crea una forma de disonancia cognitiva. Hoy en día, las personas pueden comprender los principios fundamentales de la reproducción, pero también pueden ver las consecuencias de la sobrepoblación, la destrucción ambiental y las limitaciones de sus propias estructuras sociales. Mientras nuestra biología nos urge a procrear, nuestro intelecto nos obliga a confrontar las complejidades del mundo en el que vivimos. El simple imperativo de la reproducción se enreda en una red de consideraciones intelectuales y éticas que no existían para nuestros antepasados. Es aquí donde la tensión entre los imperativos biológicos y la libertad cognitiva se hace más evidente. ¿Cómo navegan los individuos inteligentes esta disonancia? ¿Cómo reconcilian sus instintos de supervivencia con su capacidad para razonar? Esta sección explorará cómo la evolución cognitiva ha llevado al cuestionamiento del plano de la naturaleza y cómo las mentes inteligentes luchan con esta paradoja. La paternidad, que alguna vez fue vista como una parte natural e incluso inevitable de la vida, se ha convertido en una de las decisiones más psicológicamente complejas de la era moderna. Han quedado atrás los días en que tener hijos era simplemente el siguiente paso en el ciclo de la vida. Hoy, es una elección consciente, a menudo dolorosa, una que involucra una profunda introspección, sopesando una abrumadora gama de factores, desde las ambiciones personales hasta los miedos sociales, y todo lo que hay en medio. Para muchos, la decisión ya no se enmarca en la simple idea de continuar la línea familiar. En cambio, está ligada a consideraciones existenciales que llevan un peso mucho mayor que los imperativos biológicos. El miedo a la insuficiencia, a no ser el padre perfecto, se amplifica por un sentido abrumador de responsabilidad. Con tanta incertidumbre en el mundo, la inestabilidad económica, el cambio climático, la polarización política, la crianza se convierte en un dilema existencial. ¿Será responsable criar hijos en un ambiente tan volátil? ¿Serán capaces los niños de prosperar en un mundo que parece estar al borde del colapso? Este peso es particularmente pesado para los individuos altamente inteligentes. Las personas inteligentes, más sintonizadas con los matices del mundo, son más propensas a sobreanalizar sus decisiones. La complejidad de la paternidad, las implicaciones emocionales, financieras y éticas, puede sentirse casi insuperable. Son muy conscientes del toll psicológico que implica criar hijos en un mundo que quizá no ofrezca la estabilidad u oportunidades que tuvieron las generaciones anteriores. Estos individuos a menudo ven la paternidad a través de una lente de posible fracaso, sabiendo que el peso de moldear la próxima generación en tiempos tan inciertos es inmenso. El miedo a la insuficiencia se ve intensificado por dudas existenciales. ¿Cuál es el sentido de traer un niño a un mundo que podría estar irremediablemente dañado por las acciones humanas? ¿Qué legado estamos realmente dejando atrás? La decisión de no tener hijos puede provenir de un lugar de profunda introspección, donde la reflexión intelectual lleva a la conclusión de que, tal vez, es mejor no añadir más peso al costal. A medida que estos complejos fardos psicológicos se acumulan, la decisión de no tener hijos parece más una decisión racional que una evasión de responsabilidad. Para los individuos inteligentes, se convierte en una forma de ejercer control en un mundo impredecible. A medida que profundizamos en la paradoja de los individuos inteligentes que eligen no tener hijos, emerge una teoría provocativa. Podría ser que la élite social, aquellos educados, financieramente seguros e influyentes, estén optando intencionadamente por no reproducirse. Hay una estrategia consciente o inconsciente en juego entre aquellos que ostentan el poder en la sociedad moderna. ¿Y si la decisión de no tener hijos no es solo personal, sino una maniobra calculada por parte de la élite intelectual y social? A lo largo de la historia, las élites siempre han buscado mantener sus posiciones de poder. Se podría argumentar que esto no solo se ha logrado a través de la acumulación de riqueza o influencia, sino mediante el manejo cuidadoso de su linaje. La idea de limitar el tamaño de la familia, o incluso evitar la paternidad por completo, ha sido durante mucho tiempo una herramienta para asegurar el dominio social e intelectual. Si no te reproduces en el sentido tradicional, aseguras que tus recursos intelectuales y financieros no se diluyan. Mirando la historia, figuras como Voltaire y muchos intelectuales de la era de la Ilustración se abstuvieron de tener grandes familias, a menudo citando su compromiso con el trabajo por encima de las responsabilidades de criar hijos.
Se veían a sí mismos como guardianes del conocimiento, y su legado se llevaría a cabo a través de sus ideas, no de sus descendientes. En tiempos modernos, la misma tendencia se puede ver entre la élite de hoy, personas con acceso a un poder, recursos y educación significativos. La decisión de no tener hijos podría no ser simplemente un reflejo de los valores sociales cambiantes, sino una comprensión de que su contribución a la sociedad podría lograrse mejor a través de su influencia y sus ideas, en lugar de a través de la reproducción biológica. Esta idea también se puede ver en la cultura de la élite global, donde la acumulación de poder e influencia está vinculada al logro intelectual en lugar de la estructura familiar tradicional. Estos individuos no solo evitan la responsabilidad de la paternidad, son, quizás, conscientes de que su posición en la sociedad les permite dejar un tipo diferente de legado, uno que está basado en el control de la información, la educación y la narrativa social. En un mundo cada vez más complejo, donde el capital intelectual es el activo más valioso, una familia más pequeña y selectiva podría verse como una manera de concentrar recursos y poder. Además, algunos podrían argumentar que este grupo demográfico ve su propio acervo genético como demasiado valioso para ser dispersado en las masas comunes. En un mundo de tecnología en rápida evolución y complejidad social, donde las contribuciones intelectuales de uno podrían dar forma al futuro, reproducirse podría verse como desordenado, un medio ineficiente de dejar una huella en el mundo. Más bien, las ideas y la influencia son vistas como legados más potentes, algo que la élite podría optar por proteger limitando los riesgos asociados con la reproducción. Este paradoja poblacional desafía la narrativa tradicional de la reproducción como un imperativo biológico. Y sí, para la élite, la decisión de no tener hijos es una manera de consolidar el poder intelectual y social, asegurando que su legado se lleve a cabo a través de la influencia, en lugar del proceso más caótico e impredecible de criar hijos en un mundo que ven como cada vez más inestable. Durante gran parte de la historia humana, la religión y las tradiciones culturales jugaron un papel central en la configuración de las expectativas sociales respecto a la reproducción. En muchas culturas, tener hijos no solo era visto como un deber biológico, sino también como uno moral y espiritual. Las doctrinas religiosas, particularmente dentro de las fes abrahámicas, a menudo enmarcaban la reproducción como un mandato divino, una parte esencial de cumplir la voluntad de Dios. En el catolicismo, por ejemplo, la procreación es vista como un deber sagrado, una extensión natural del vínculo matrimonial. De manera similar, muchas tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, ven la procreación como parte del deber kármico de uno, una forma de continuar el ciclo de la vida y el crecimiento espiritual. Pero el mundo moderno ha cambiado drásticamente. Particularmente en Occidente, la influencia dominante de la religión ha sido erosionada por el ascenso del secularismo, el razonamiento científico y la autonomía individual. Los imperativos morales que antes exigían la reproducción como un deber lentamente han sido reemplazados por una cultura que valora la elección personal y la libertad individual. El declive de la influencia religiosa ha llevado a un cambio profundo en cómo las personas ven la reproducción, transformándola de una obligación social o espiritual a una decisión personal, a veces incluso opcional. A medida que el dominio de la religión sobre la sociedad se afloja, hay menos presión sobre los individuos para que se ajusten a las estructuras familiares tradicionales. El modelo de familia nuclear, que alguna vez fue la columna vertebral de la organización social, ya no es el ideal incuestionado. Con el ascenso de los valores seculares, el individualismo ha tomado la delantera, donde la identidad y las decisiones de vida de una persona están moldeadas por deseos personales en lugar de demandas externas, religiosas o culturales. Las personas ya no están atadas a la expectativa de que deben tener hijos para cumplir algún propósito superior. En cambio, cuestionan si la paternidad es realmente necesaria para una vida significativa o si existen otras formas de contribuir a la sociedad. Esta ausencia de directrices religiosas y culturales abre un espacio para la introspección más profunda. Sin el peso del deber moral heredado, los individuos son libres de cuestionar si la paternidad es una elección responsable, especialmente en un mundo que a menudo se siente inestable e incierto. Para muchos, la decisión de no tener hijos no es solo una preferencia personal, sino una consecuencia directa del declive de las presiones religiosas y culturales. En ausencia de un llamado moral superior, la procreación se convierte en una cuestión no de obligación, sino de elección. A medida que la sociedad se aleja más de los marcos tradicionales religiosos y culturales, se abren nuevas formas de pensar sobre la reproducción, formas que ya no se centran en cumplir un plan divino, sino en lo que tiene sentido en el contexto del mundo moderno. Sin la expectativa social de reproducirse, muchos individuos optan por vías que priorizan el intelecto, la carrera y el cumplimiento personal por encima de las complejidades y cargas de la paternidad. La decisión de no tener hijos adquirió un nuevo peso en la era moderna,
influenciada fuertemente por las crisis globales que se desarrollan ante nosotros. A medida que los avances tecnológicos se aceleran y la inestabilidad ambiental y económica se convierte en una realidad siempre presente, el mismo acto de reproducirse está siendo escrutado de maneras que nunca antes lo había sido. El miedo existencial que acompaña al conocimiento sobre el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la sobrepoblación puede ser abrumador, especialmente para aquellos con la capacidad intelectual de comprender plenamente las consecuencias a largo plazo. En el pasado, muchas personas veían la paternidad como una decisión esperanzadora, casi celebratoria, la continuación de la vida, la promesa de una nueva generación que llevaría adelante las tradiciones culturales y contribuiría a la sociedad. Pero hoy, con el mundo enfrentando desafíos sin precedentes, como el cambio climático, la escasez generalizada de recursos y las tensiones geopolíticas, la paternidad ya no se ve por muchos como una bendición inequívoca. En cambio, se empieza a ver cada vez más a través de la lente de la responsabilidad, no solo hacia uno mismo y los propios hijos, sino hacia el planeta en su conjunto. El miedo a contribuir a la sobrepoblación, añadir más peso a un entorno ya sobrecargado, se ha convertido en un factor central en la decisión de no tener hijos. Para las personas inteligentes y educadas, este temor se ve amplificado por el acceso a la información. Son plenamente conscientes de los costos ambientales y sociales de la reproducción. Entienden que la actividad humana está impulsando el cambio climático, agotando los recursos naturales y llevando los ecosistemas del planeta al borde del colapso. La tecnología y los medios de comunicación son vehículos principales de esta conciencia, proporcionando datos en tiempo real sobre la deforestación, la contaminación, las emisiones de carbono y la acelerada extinción de especies. En este contexto, elegir traer un hijo al mundo puede sentirse como un acto de irresponsabilidad moral, especialmente para aquellos que entienden la magnitud total de la crisis. Pero no se trata solo de la sobrepoblación o el agotamiento de los recursos. La tecnología también ha cambiado nuestras expectativas sobre el futuro, y no necesariamente en una dirección positiva. A medida que la inteligencia artificial, la automatización y la biotecnología reforman el mercado laboral y la existencia humana misma, muchas personas se encuentran cuestionando si la paternidad, en el sentido tradicional, sigue siendo una opción viable. ¿Será el futuro un lugar donde los niños puedan prosperar en un mundo cada vez más impredecible? ¿O heredarán una sociedad plagada de caos, donde las oportunidades son escasas y la supervivencia incierta? El impacto psicológico de estas crisis globales no puede ser subestimado. Muchos individuos, especialmente aquellos con acceso a la educación y la información, se enfrentan a una lección existencial, perpetúan el ciclo de la vida, sabiendo los costos ambientales y sociales, o se alejan de la reproducción, reconociendo que su decisión puede ser, de alguna manera, un acto de responsabilidad moral por el futuro del planeta. De esta forma, la decisión de renunciar a la paternidad ya no es solo una elección personal, sino una reflexión sobre las ansiedades globales y los temores sobre el futuro. A medida que la tecnología y los medios de comunicación continúan reforzando estas ansiedades, la decisión de no tener hijos se alinea cada vez más con las preocupaciones sobre la supervivencia, la sostenibilidad y la ética de traer nueva vida a un mundo al borde del colapso ecológico. Al conectar los puntos entre las fuerzas que moldean la decisión de renunciar a la reproducción, comienza a emerger una paradoja inquietante. Si las personas inteligentes y capacitadas, aquellos que están mejor equipados para entender las complejidades del mundo y navegar por su paisaje cada vez más desafiante, deciden no tener hijos, ¿cuáles serán las consecuencias a largo plazo para la humanidad? ¿Podría esta tendencia, con el tiempo, crear un ciclo autosostenido que elimine inadvertidamente a los individuos más capaces de guiar a la sociedad a través de las incertidumbres del futuro? A primera vista, puede parecer una decisión tomada puramente por razones personales, basada en la introspección intelectual, las preocupaciones ambientales o incluso los cambios culturales. Pero cuando se observa a través de la lente de la biología evolutiva, las implicaciones son mucho más profundas. En una sociedad donde aquellos más capacitados para dar forma al futuro eligen no reproducirse, podemos estar preparando el terreno para la erosión gradual del capital intelectual. Podrían, sin querer, la élite intelectual, aquellos que cuestionan, analizan e innovan, estar contribuyendo al declive del progreso social a lo largo de generaciones. Esto plantea la pregunta, si los miembros más educados, inteligentes y recursosos de la sociedad no transmiten sus genes, ¿qué significa esto para las futuras generaciones? Mientras que la selección natural alguna vez garantizó que los individuos más aptos transmitieran sus genes, el mundo de hoy funciona bajo un conjunto complejo de condiciones, donde la habilidad intelectual no está necesariamente vinculada al éxito reproductivo. En este contexto, debemos considerar si la decisión de la élite intelectual de limitar o evitar la reproducción podría llevar a un embotamiento de la sociedad con el tiempo.
Las teorías de la diversidad genética sugieren que, aunque la diversidad en el acervo genético es esencial para la supervivencia de una especie, también significa que los individuos con ciertos rasgos, incluida la alta capacidad intelectual, no tienen garantizado transmitirlos. La evolución cultural también juega un papel en esto. El progreso intelectual se mantiene a menudo a través de la transmisión del conocimiento, la cultura y los valores. Sin embargo, si nacen menos niños en hogares intelectuales, podría disminuir la perpetuación del pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la creatividad a lo largo de las generaciones. Las consecuencias potenciales de esta paradoja evolutiva se ven amplificadas por el hecho de que la élite intelectual de la sociedad está cada vez más concentrada en un grupo más pequeño y selectivo. Las consecuencias no son solo biológicas, sino culturales y sociales. Si menos personas son capaces o están dispuestas a invertir en la paternidad, la sociedad en general puede volverse gradualmente menos comprometida intelectualmente, menos preparada para afrontar los problemas cada vez más complejos que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, los avances tecnológicos y la inestabilidad política. En última instancia, esta paradoja desafía los cimientos mismos de la supervivencia darwiniana. Estamos presenciando una lenta divergencia entre los imperativos biológicos de la supervivencia y los imperativos intelectuales del progreso social. Si las personas inteligentes, aquellas más capaces de adaptarse y prosperar en un mundo cada vez más incierto, deciden no reproducirse, podrían estar socavando las mismas fuerzas que aseguran la evolución continua de la humanidad. Esta paradoja nos obliga a reconsiderar el futuro de la humanidad. ¿Llevará la decisión de nuestra élite intelectual de abstenerse de reproducirse a la estancación social, o podrá el progreso humano continuar a través de la innovación, la tecnología y la evolución cultural sin depender de la reproducción tradicional? A medida que llegamos al final de esta exploración sobre la paradoja de los individuos inteligentes que optan por no reproducirse, nos encontramos con preguntas profundas y existenciales que resuenan a través de nuestra comprensión de la vida, la sociedad y el futuro. En un mundo que cambia rápidamente, donde los avances tecnológicos, las crisis ambientales y las normas sociales en constante cambio parecen reescribir el tejido mismo de la existencia humana, ¿qué significa la paternidad? ¿Sigue siendo el deber social que una vez fue, o se ha convertido en una decisión personal, filosófica, moldeada por la complejidad y la incertidumbre de nuestros tiempos? La reproducción, que alguna vez se vio como el curso natural de la vida humana, ahora se encuentra en la encrucijada entre la biología y la elección. El imperativo biológico de reproducirse está intrínsecamente ligado a la supervivencia de la especie. Sin embargo, a medida que la inteligencia se expande y la autoconciencia crece, la misma idea de la reproducción se entrelaza en una red de dilemas personales, éticos y existenciales. ¿Deberíamos traer hijos a un mundo que parece cada vez más inestable? ¿Es tener hijos un acto de responsabilidad o de egoísmo? ¿Es la decisión de renunciar a la paternidad un acto de consideración moral por el futuro del planeta? Al reflexionar sobre el papel evolutivo de la reproducción en la sociedad humana, debemos preguntarnos, ¿puede la humanidad seguir prosperando si menos individuos inteligentes y capacitados eligen reproducirse? ¿Creará esta paradoja una erosión lenta del progreso intelectual y cultural, o será el futuro de la humanidad moldeado por la innovación y la tecnología, eludiendo la necesidad de la reproducción tradicional por completo? Al final, esta exploración no se trata solo de si tener o no hijos, se trata de comprender qué significa dar forma al futuro. Cada uno de nosotros, como individuos, enfrenta la responsabilidad de navegar por un mundo lleno de incertidumbre. Pero, como colectivo, también debemos cuestionar qué significan nuestras decisiones, ya sea reproducirse o no, para la trayectoria de la humanidad. Podemos equilibrar la tensión entre la libertad personal y la supervivencia colectiva. Y al hacerlo, podemos continuar evolucionando, no solo biológicamente, sino intelectualmente, culturalmente y éticamente. Estas son preguntas que no pueden ser respondidas fácilmente, pero son preguntas que debemos enfrentar. Pues, al final, no es solo el acto de la reproducción lo que dará forma al futuro, sino nuestra capacidad colectiva de pensar críticamente, adaptarnos y reflexionar sobre el tipo de mundo que queremos dejar atrás.